Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro curso de testing. Hoy continuaremos con la miniserie sobre expectativas de Mockery y aprenderemos que para devolver una excepción como respuesta enlatada, la librería cuenta con un método específico. Fuera de cámaras hemos actualizado la clase de enviar alertas meteorológicas que vimos en vídeos previos. Hemos envuelto las llamadas a la API meteorológica en un try-catch y retornamos una cadena de error en caso de que la petición sea fallida. En una aplicación real, seguramente gestionaríamos las excepciones de manera más elaborada, pero para fines didácticos mantendremos este enfoque sencillo. Una de las pruebas que nos podría interesar llevar a cabo es, por tanto, comprobar que cuando sucede una excepción, nuestro código devuelve la cadena de error correspondiente. Para ello, regresamos a la clase de prueba y creamos un nuevo método de test al que podemos denominar devuelve mensaje de error cuando API genera excepción. Vamos a copiar el contenido del anterior método de test, ya que será muy parecido, pero aquí en lugar de usar enReturn, vamos a escribir enThrow. Además, como argumento, le vamos a indicar que la excepción que se lanzará será una excepción genérica con el mensaje error en la API. Por último, nos tocará cambiar también la verificación, puesto que en caso de producirse error, el valor de la cadena recibida debería ser el configurado en nuestra implementación real. Vamos, por tanto, a copiarlo y a pegarlo dentro del assert equals. Vamos a ejecutar el test y este pasaría con éxito. No hay que confundir el método enThrow, que es una respuesta enlatada, con el método de PHP Unit expectException, que sí que establece una expectativa como tal sobre la excepción que se espera recibir. Si comentamos el retorno de la cadena de error y volvemos a ejecutar nuestro test, el método dejará de pasar con éxito ya que no se captura la excepción. Añadiendo el método expectException se indicaría que se espera recibir una excepción concreta al ejecutar nuestro código. En nuestro caso, la genérica. Si volviéramos a ejecutar, en este caso el test sí que pasaría porque precisamente se evalúa que la excepción que se lanza sea la recibida. Para acabar el vídeo os queremos mostrar con estos tres comentarios otras opciones para indicar una respuesta enlatada de error. Al igual que vimos con el método enReturn, el método enThrow se puede escribir de forma más semántica con una S al final. De forma alternativa, también se puede indicar la ruta completa a la clase de excepción junto a su mensaje y código de error. Y para situaciones más complejas, se puede incluso especificar mediante el método enThrowExceptions una secuencia de excepciones que se lanzarían en diferentes invocaciones del mismo método. Y hasta aquí el vídeo de respuestas enlatadas de excepciones con Mockery. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo.